Hola, bienvenidos a todos a esta clase de Dispositivos Electrónicos 3. Esta clase es para sexto año de electrónica de la Escuela de Educación Técnica de la ciudad de Trelew. Vamos a ver una introducción a lo que son los dispositivos electrónicos como una forma de poder entrar en situación y poder entender más o menos de qué va a tratar todo esto. Uno de los dispositivos por excelencia, de mayor utilización, tanto en la electrónica como en la electrónica industrial, como en la electromecánica, es el relay mecánico. Se sigue utilizando, van a encontrar en un montón de plaquetas electrónicas que el relay o relé se sigue utilizando y es un elemento que aún no se ha, si bien hay un montón de otros dispositivos que cumplen la función del relay, el relay aún no se ha erradicado totalmente porque es muy útil. ¿Cómo es el relay? El relay está constituido por un sistema donde tenemos un núcleo, una bobina alrededor de ese núcleo. En ese núcleo tengo una cierta cantidad de vueltas de alambre esmaltado, por supuesto, donde yo hago circular una corriente eléctrica y esto se transforma en un electroimán. Al excitarse esta bobina a través de estos terminales, la armadura es atraída por el núcleo. Inmediatamente este sistema hace que estos contactos se activen. Entonces esta leva empuja C, que es el contacto, hacia este lado. Fíjense que acá hay unas nomenclaturas interesantes: NC, C y NO. Normal Closed, el Contact, y Normal Open. ¿Esto qué quiere decir? Que este contacto está normalmente cerrado y este contacto está normalmente abierto. Cuando yo activo el sistema, la armadura empuja esta leva y pasa de normal cerrado a el contacto a activar el normal abierto. Este es un relay, el ejemplo de un relay inversor, por ejemplo. Acá tenemos la simbología del relay. En este caso, bueno, en este símbolo, en la simbología de este relay, vamos a ver que tiene dos contactos inversores y es excitado por una sola bobina. Entonces, cuando yo coloco una tensión eléctrica en esta bobina, que se produce una fuerza magnetomotriz. Esa fuerza magnetomotriz, a través del núcleo, atrae las armaduras del relay para que estos contactos cambien de posición. Entonces, por ejemplo, con un sistema como este yo puedo cambiar o invertir la marcha de un motor eléctrico de corriente continua, por ejemplo. Este es el aspecto físico de un relay. Hay de muchos tipos. Este es el más común de todos. En algunos, bueno, se puede observar la parte de adentro acá, como en este caso, ¿sí? Esta es la bobina, la armadura y demás, los contactos eléctricos. Pero hay en otros, bueno, donde están totalmente sellados y no se puede alcanzar a ver de esta manera. Normalmente en los imanes se acota la cantidad de ohms que tiene la bobina. En este caso, este relay tiene 270 ohms, pero es muy dable dar en realidad como parámetro importante de un relay la tensión con la que se activa y la capacidad en corriente eléctrica que manejan los contactos. Eso es fundamental. Hay una cuestión que vamos a trabajar en esta materia y que va a servir para más adelante, y es que siempre que elijamos un componente electrónico, un dispositivo electrónico, tenemos que hacerlo con su partida de nacimiento. ¿Cómo es eso de la partida de nacimiento? Con la hoja de datos. Entonces, si voy a elegir un componente electrónico, cualquiera sea, tengo que elegirlo en función de la hoja de datos. Eso es fundamental. La hoja de datos antes estaban en manuales densos y terribles, hoy están disponibles en internet y son bastante fáciles de ubicar. Acá tenemos la aplicación de un relay. Por ejemplo, en este caso, acá tenemos el relay con su solenoide, su contacto inversor. En este caso tenemos un transistor conectado en el colector, la bobina del solenoide y el emisor puesto a masa. En la base del transistor ingresa un pulso. Este pulso que proviene de acá ingresa, fíjense cómo es esto, ingresa a una compuerta. Esta compuerta es una compuerta que niega lo que tiene en la entrada.
Por eso tiene este redondito acá. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo pongo un 1 acá, tensión eléctrica, del otro lado no tengo nada. Si yo pongo nada acá, de este otro lado tengo un 1. O sea, si yo no pongo estos 12 volt, voy a tener 12 volt puestos acá, en esta compuerta. Esta compuerta es una compuerta negadora. Luego entro a través de una resistencia eléctrica que limita la corriente a través de la base del transistor para que el transistor se excite y tenga los 0,7, 0,8 volt entre entre base y emisor. Entonces, en el momento que tengo esta tensión, el transistor se activa y deja pasar la corriente eléctrica a través del colector. Van a notar acá un agregado que es este diodo. Ustedes dicen, ¿para qué está este diodo? Si yo lo saco, esto anda igual. Sí, pero ¿qué es lo que sucede cuando el transistor se activa? Esto es como si fuese una llave. Cuando esto se activa, la bobina que genera algo que se llama una fuerza electromotriz. Ahora bien, esa fuerza electromotriz, ¿qué genera a su vez? Una fuerza contraelectromotriz, una corriente en el primer momento en que yo le doy tensión, que quiere viajar en sentido contrario y me puede quemar el transistor. Entonces, para que eso se impida y para que se cierre sobre sí mismo, se coloca un diodo en contraposición. Fíjese que el diodo está en contraposición. Si yo este diodo lo coloco al revés, cuando aplique la tensión eléctrica va a pasar la corriente directamente a través del transistor y jamás se va a activar este relay. Importante a tener en cuenta. Es un diodo de protección contra la fuerza contraelectromotriz. Hay otros sistemas de relay, como por ejemplo el reed switch. El reed switch o también llamado contacto de lengüetas. Este contacto de lengüetas está puesto dentro de una ampolla al vacío y lo que yo hago es colocarle una bobina en el exterior, y cuando energizo esa bobina, cuando hago circular corriente a través de esa bobina, el campo hace que estas armaduras se peguen y la corriente eléctrica circule a través de este reed switch. Es un tipo de relay también que puede suplantar perfectamente este otro circuito. O sea, esta bobina sería la bobina del relay. Hay un relay que es un relay de estado sólido. En el caso del relay de estado sólido, esto se presenta en una forma de una cápsula, en donde ya no tengo cosas mecánicas, no hay lengüetitas, no hay bobinitas, no hay contactos físicos, sino que hay contactos a través de un sistema electrónico. Entonces es una conformación especial que me forma un relay de estado sólido. Entonces hace lo mismo que el relay, nada más que en este caso totalmente de estado sólido. ¿Cuál es la diferencia? Que en el relay hay una pequeña cantidad de tiempo, en milisegundos, en microsegundos inclusive, que tarda en activarse el relay, a hacer el contacto desde que yo lo energizo. En el caso del relay de estado sólido, la cantidad de tiempo que tarda en cerrarse y dejar circular la corriente eléctrica es muchísimo menor. Entonces el relay de estado sólido es mucho más rápido, es mucho más caro también, y también eroga mucha cantidad de potencia, por lo cual es esta disposición de cápsula que sí o sí lo tengo que poner en un disipador de temperatura. También vienen de esta manera, en donde fíjense que yo tengo una forma muy parecida a lo que son los puentes de diodo, pero en realidad esto es un relay de estado sólido. Lógicamente, cuando yo voy a usar esto, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Buscar los datos en la hoja de datos para ver si este relay me sirve o no para lo que yo lo quiero utilizar. O en el caso de que yo lo tenga que suplantar por otro, si estoy trabajando en reparaciones dentro de lo que es la industria electrónica. Acá tenemos el módulo del relay de estado sólido, por ejemplo. Este es una de las series SRH1, donde tengo la entrada, donde aplico la fuente de alimentación, y del otro lado la salida, donde tengo la fuente de carga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá cierra estos contactos y deja pasar la corriente alterna y enciende la carga, que puede ser un calefactor, una lámpara o lo que sea, siempre protegido por un fusible. Los relays de estados sólidos no suelen soportar demasiado
la influencia de un cortocircuito. Entonces hay que tener en cuenta esto. Entonces tiene ventajas y tiene otras desventajas. Entonces digo, bueno, listo, voy a usar un relay de estado sólido. No, ¿y por qué? ¿Por qué vas a usar un relay de estado sólido? ¿Con un relay común no te sirve? Y bueno, entonces ahí es el momento en que uno tiene que sopesar la cuestión de la economía, la cuestión de la practicidad, se consigue o no se consigue en el mercado local, si yo en algún momento lo tengo que reparar y cambiar, lo voy a conseguir a la vuelta de la esquina o no, o en mi pueblo, en el lugar donde yo estoy. Es un montón de cosas que yo tengo que tener en cuenta en el momento del diseño cuando voy a aplicar un actuador de estos. O sea, el relay es un elemento considerado como un actuador también. Este dispositivo es muy interesante, es totalmente electrónico, si bien se usa mucho en la industria electrónica y lo usan muchísimo los electromecánicos, que son los que los instalan, pero después cuando se quema van a tener que buscar un electrónico. ¿Qué es un guardamotor? Un guardamotor, que acá tenemos el símbolo, es un sistema que permite ajustar la cantidad de corriente que pasa a través de él mismo. Entonces, si la corriente que pasa supera lo que yo voy a programar a través de este pequeño ajuste, ¿qué va a pasar? El sistema se va a cortar automáticamente. Entonces, esto es un guardamotor. Esto es para impedir que un motor cualquiera de mucha potencia en el momento de arranque genera mucha cantidad de corriente eléctrica. Entonces el guardamotor está programado como para saber que ese primer pico de impulso es un pico de impulso muy alto, entonces no va a saltar. Pero si el pico de impulso muy alto permanece durante una cierta cantidad de tiempo, que es lo que yo puedo ajustar, entonces se corta automáticamente porque dice, algo está pasando. El arranque del motor tiene que ser con esa cantidad de corriente y durante un cierto tiempo, pero si pasa de ese tiempo es porque hay algo que está mal del otro lado y directamente el sistema apaga el motor, deja de energizar el motor. La forma de conexión del guardamotor es siempre entre lo que es el sistema de protección de tableros y el motor mismo. Entonces esto hace que justamente sirva para que el motor no se queme. El motor se puede quemar por un montón de cuestiones o de causas. Puede que el sistema donde está conectado mecánicamente esté trabado, entonces cuando le da el arranque al motor, el motor arranca trabado, pero no porque el motor esté trabado, sino porque todo lo que sigue después de él en su eje y demás está trabado. Entonces eso hace que aumente la corriente eléctrica. Al aumentar la corriente eléctrica demasiado, más allá de lo que aumenta cuando arranca el motor, y si se prolonga por una cierta cantidad de tiempo, el sistema de guardamotor, ¿qué es lo que hace? Lo apaga automáticamente. Entonces esto es muy importante tener en cuenta. Acá hay dos esquemas, hay uno para corriente monofásica y hay otro para corriente trifásica. El contactor. El contactor es un dispositivo, dicen, bueno, pero esto es de electromecánica, ¿eh? Y el electrónico, cuando se encuentra dentro de lo que es, porque acá vamos a aclarar una cosa, dispositivos electrónicos 3 es una materia que antiguamente se llamaba electrónica industrial. A través de los tiempos, bueno, le fueron cambiando de nombre, pero básicamente es electrónica industrial. Y el contactor es parte de lo que es la electrónica industrial. Un electrónico que trabaja en la industria no puede no saber lo que es un contactor, para qué sirve, cómo se conecta y demás. El contactor básicamente es como un relay gigante que permite la conmutación de cargas muy grandes y el sistema mecánico que tiene también es muy grande. Es un aparato muy tosco, porque justamente está hecho para ello, está hecho para hacer conexiones de muchísima cantidad de carga con una pequeña cantidad de corriente eléctrica de excitación. Esta es la apariencia de un contactor. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de aplicación. Imagínense un lavadero. En un lavadero de autos, de automóviles. ¿Qué hay en un lavadero de automóviles? Agua, mucha agua. ¿Cómo se lleva el agua con la electricidad? Bastante mal. Y el operario es una persona que está todo el tiempo trabajando y no va a estar cuidándose todo el tiempo de la corriente eléctrica porque o trabaja o se cuida. Entonces todo el sistema tiene que cuidarlo a él. ¿Cómo lo cuida a él? A través de un contactor. Entonces cuando él activa la bomba que tira agua con gran cantidad de presión, él va y aprieta un botón.
Pero ese botón no tiene 380 volts con la que funciona esa máquina. Tiene mucha menos cantidad de tensión, muy poca cantidad de tensión, lo suficiente como para activar el contactor nada más. Y después el contactor es el que deja circular la corriente eléctrica y está muy lejos de donde está el operario. Entonces en ningún momento el operario va a correr riesgo. Y eso es lo que hace el contactor, justamente. Es una de las tantas aplicaciones, por supuesto. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una combinación. Acá tenemos un sistema para llenar un tanque de agua, una cisterna de agua, que tiene una boya a su vez. Esa boya tiene un contacto eléctrico y lo que lo llena es un motor, ¿sí? Entonces este motor monofásico, no es trifásico, es monofásico, lo que hace es al funcionar como bomba. Entonces comienza a llenar el tanque. Listo, comienza a llenar el tanque. ¿Cómo es el circuito del tablero de este sistema? Tiene una llave térmica o termomagnética, donde tenemos entrada de fase, entrada de neutro y la tierra, que sí o sí debe existir en todo sistema eléctrico y o electrónico. La tierra es fundamental, la conexión de tierra es fundamental. Ustedes por ahí a veces arman un alargue y le ponen, che, me voy a armar un alargue. Ah, bien, perfecto. ¿Es un alargue monofásico? Sí, tomado cable. No, en realidad tiene que llevar 3. ¿Por qué? Porque también hay que conectar la masa. Porque si por alguna causa el artefacto que vamos a conectar se pone a masa o me puede electrocutar. Entonces esa es una protección. Sí o sí tiene que tener los 3 cables conectados. Entonces, ¿cómo funciona esto? Entra primero la llave termomagnética. La llave termomagnética entra directamente a lo que es el contactor. El contactor es el que va a activar el guardamotor y el guardamotor es el que va a proteger el sistema. Lógicamente, cuando arranca esto, se va a producir una gran cantidad de corriente eléctrica. El guardamotor va a decir, a ver, ¿todavía sigue esa cantidad de corriente eléctrica? No, ya está, listo. Entonces deja que la corriente siga fluyendo. Si ve que la corriente sigue en aumento, entonces se corta directamente y dice, algo está pasando. ¿Y el contactor para qué está? ¿Con qué se activa o desactiva? Con la boya. Cuando el agua ha superado cierta cantidad de nivel, la boya se levanta, envía un pulso eléctrico y hace que el contactor apague todo el sistema y la bomba deje de funcionar, con lo cual va a dejar de echar agua. Y cuando la boya baje nuevamente, porque va a bajar el caudal, la cantidad de agua, entonces va a activar nuevamente el contactor, el cual va a dejar circular la corriente eléctrica hacia el motor a través del guardamotor y el sistema va a funcionar nuevamente. El contactor, un elemento fundamental en la automatización de procesos industriales. Hay algunos casos en donde yo necesito dispositivos muy específicos, pero que en la industria se ve muchísimo, como por ejemplo el arrancador suave. ¿Qué es un arrancador suave? El arrancador suave es un dispositivo que permite ir regulando paulatinamente la cantidad de corriente que va excitando, por ejemplo, a un motor. ¿Para qué? Para hacer que ese motor arranque lentamente y que la corriente de inicio no sea tan abrupta. Es una pequeña cantidad de tiempo, estamos hablando de milésimas, pero lo suficiente como para que ese motor cuando arranque no cargue demasiado la línea, tampoco haga demasiado torque y por otro lado también suavice ese arranque, el arranque de ese motor eléctrico. También es un sistema totalmente electrónico en su interior y que permite también poder setearlo a gusto, ¿no? en función del tipo de motor, la cantidad de corriente de consumo nominal y demás, y todo ese tipo de cosas. Volvemos a lo mismo, siempre tengo que saber exactamente qué parámetro voy a controlar. Voy a controlar un motor, bueno, listo, de cuántos HP, cuánta cantidad de corriente, cuándo arranca, cuánta cantidad de corriente, el coseno phi que tiene, o sea, esto es qué tanta potencia reactiva vamos a tener que soportar, bueno, todo ese tipo de cosas. Todos esos datos yo los tengo que saber en el momento de automatizar un sistema. El variador de frecuencia. El variador de frecuencia es fundamental para poder variar la frecuencia de un motor. Yo no puedo agarrar un potenciómetro y ponérselo a un motor porque se funde, me quedo electrocutado y todo ese tipo de cosas. El sistema de variación de frecuencia de un motor es electrónico y funciona de la siguiente manera. Acá tenemos el motor, por ejemplo en este caso un motor trifásico.
acá vienen las tres fases, ¿sí? RST de la línea, muy bien. Y van a través de un rectificador y demás, ¿para qué? Para poder hacer que este sistema pueda llegar a ser alimentado a través del sistema electrónico. Entonces, fíjense que acá tenemos una entrada, dos entradas, tres entradas, cuatro entradas, cinco entradas, seis entradas, ¿sí? Es el doble de la cantidad de conexiones que tiene el motor. ¿Por qué? Porque en función de si yo, por ejemplo, excito este transistor, la corriente viene por acá y demás, y después excito otro transistor, entonces va a hacer que la corriente circule en uno de los bobinados del motor. Todas esas señales provienen de un sistema de control, y ese sistema de control electrónico se llama variador de frecuencia. Un variador de frecuencia es algo que no todo el tiempo se está utilizando en la industria, es muy caro, pero en algunos casos es muy importante su uso, su utilización. Es totalmente electrónico, se puede programar, ¿sí? Uno puede programar las velocidades, velocidad de arranque, velocidad final, uno puede programar un montón de cosas en un variador de frecuencia. No son baratos, como dato anecdótico, ¿no? Y bueno, ¿y cómo se conectan? Se conectan de esta manera. El variador de frecuencia se conecta entre todo lo que es el tablero de alimentación y demás, antes de llegar el motor, ¿no? Entonces yo puedo colocar algunos sistemas adicionales, como por ejemplo un conmutador de puesta en marcha o de inversión de giro. Yo puedo hacer que con este sistema electrónico invierta el giro y demás, y con un potenciómetro yo puedo controlar la velocidad del motor. Pero en realidad yo no estoy controlando el motor directamente, sino que estoy controlando un sistema electrónico que está controlando esta etapa, que es la que está excitando al motor. Ese es el variador de frecuencia. Un dispositivo muy importante es el TRIAC. El TRIAC es un dispositivo que, si ustedes ven el símbolo, parece que fuesen dos diodos en contraposición con una entrada adicional. ¿Y esto qué es? Es un dispositivo que es bidireccional, deja circular la corriente en los dos sentidos cuando yo le aplico una habilitación a esta G. ¿Qué es esta G? El gate o compuerta. Esta G es el gate o compuerta. La formación de los sustratos con la que está hecho el TRIAC hace posible de que cuando yo aplico una señal, un pulso acá, dejo que la corriente circule a través del dispositivo. Es como una especie de relay, pero para corriente alterna. También lo puedo asimilar como si fuesen dos tiristores, que en el caso de los tiristores son rectificadores controlados de silicio. Ya todos esos puntos los vamos a ir desarrollando. Acá, por ejemplo, tenemos el caso del circuito de un regulador de velocidad de un motor. Este es un motor. Acá tenemos el famoso TRIAC del que estábamos hablando. Tenemos algo más acá puesto en serie, que es un DIAC. Este DIAC lo que hace es conformar la onda para que pueda disparar el TRIAC y así conmutarlo y hacer que conmute más o menos, para de esa manera variar la velocidad del motor. Para esto tiene en cuenta este circuito RC compuesto por este potenciómetro y esta resistencia. Juntamente con esta resistencia, junto con esta resistencia, la resistencia 2 y la resistencia 1, que es variable, hacen que yo pueda variar la constante RC para generar un control del motor, en realidad por ancho de pulso, que se llama. Después lo vamos a ver más detenidamente, pero lo importante es que ustedes sepan que existe este dispositivo, que se usa muchísimo en la industria y que funciona en corriente alterna, porque puede hacer circular la corriente en los dos sentidos si yo le digo que lo haga, ¿no? A través de un pulso. Después está el DIAC. El DIAC es un dispositivo que es como si fuesen dos dioditos puestos uno en contraposición con el otro, pero sin control, ¿sí? Entonces, de esta manera, este es el aspecto. Muchas veces uno lo va a medir y va a decir, che, este diodo está cortado, este diodo está quemado. ¿Por qué? Porque la cantidad de resistencia que uno puede medir los extremos es demasiado grande. Para poder hacer circular corriente eléctrica de estos TRIAC, a veces hay que superar los 30 volts, porque depende exclusivamente del TRIAC. ¿Y de dónde es eso? De la hoja de datos, por supuesto. Entonces, bueno, acá tenemos el ejemplo de cómo funciona un DIAC. Tenemos B, que es una tensión de corriente alterna que está ingresando a una carga a través del diodo del DIAC.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La señal de senoidal es esta, ¿no? Es una señal senoidal, tiene picos positivos, negativos, positivos, descriptos a través de el tiempo en cuanto a su tensión eléctrica. Ahora bien, fíjense que recuerden que estos en realidad son grados, ¿sí? Estos son grados. Esto es, recuerden que una onda senoidal es una vuelta completa del radio vector. Trigonometría. Entonces el TRIAC, depende del valor que sea, ¿qué es lo que hace? Durante todo este tiempo no deja circular la corriente eléctrica. Cuando llega la tensión de apertura del TRIAC, el TRIAC deja circular la corriente eléctrica. Entonces fíjense qué es lo que pasa con la carga. Me serrucha esta tensión. Me la serrucha de forma tal de que la cantidad de tensión eficaz sobre la carga es menor. ¿Y de cuánto va a ser? Dependiendo del DIAC. Para eso se usa el DIAC y en realidad es más que todo como una especie de elemento de disparo. ¿Se acuerdan del circuito anterior? Bueno, el DIAC disparaba al TRIAC. ¿Cómo lo hace? Justamente generando esta rampa de disparo. El optoacoplador. Un optoacoplador es un sistema que permite acoplar dos etapas, no físicamente, sino a través de la luz. Acá tenemos un optoacoplador que fíjense que parece un circuitito integrado. Y tiene, bueno, normalmente 6 patillas, donde, por ejemplo, en este caso, en la patilla 1 y 2 tenemos un LED y adentro tenemos un fototransistor. Entonces, en función de la excitación de este LED, emite luz internamente a través de la cápsula y hace que este transistor comience a conducir. Entonces voy a tener, en base a una tensión eléctrica aplicada acá, una conducción eléctrica de este otro lado. Entonces, ¿para qué sirve esto? Que si pasa algo de este lado, hay una quemazón importante, se va a quedar acá. ¿Por qué? Porque esto va a aislar completamente del sistema de control. Acá podemos tener un equipamiento que vale millones y está aislado por este optoacoplador. Acá tenemos otra forma de optoacoplador también, donde es a través de una barrera, donde yo puedo aplicar la luz a través de un huequito, donde si yo paso alguna cartoncito o algo por el estilo acá que tape esa luz, inmediatamente voy a dejar de tener conducción eléctrica del otro lado. Acá lo tenemos, lo vemos mucho mejor. ¿Y esto para qué me sirve? Por ejemplo, si yo pongo un disco ranurado acá y lo hago girar, puedo medir la velocidad de un eje. Es una de las tantas aplicaciones. También yo puedo controlar una carga eléctrica, por ejemplo, en este caso. Acá va a un circuito timer. ¿Qué es un timer o un temporizador? En el temporizador, ¿qué es lo que hace? Excitar o no este LED. Este LED interno que tiene. Este LED emite luz, hace que este MOC, así se llama, este dispositivo optoacoplador para alterna, comience a circular corriente eléctrica a través de esta especie de DIAC. En este DIAC circula la corriente eléctrica, se produce el disparo del TRIAC, el TRIAC permite la circulación de corriente eléctrica y enciende la lámpara. ¿Durante qué tiempo? El tiempo que dice el timer. Muy probablemente esto que les estoy contando ahora no lo entiendan tan perfectamente, pero creo que se van a dar una idea y esa es justamente la idea, que tengan una noción general acerca de qué es cada uno de estos dispositivos, porque lo vamos a ir desarrollando a través del transcurso del año. El IGBT es un dispositivo muy especial, es una mezcla entre lo que es un MOSFET y un transistor bipolar, sirve para activar altas potencias. Fíjense la distribución que tiene, el aspecto que tiene. Todo esto va montado en un disipador, sirve para conmutar muy altas potencias, es muy caro y se usa en casos muy especiales. Por ejemplo, un IGBT puede servir para comandar una tensión eléctrica que se aplica a un motor en base a señales que se aplican a través de estos IGBT. O sea, ¿qué podemos entender de un IGBT? Que es un transistor de efecto de campo mezclado con un transistor bipolar. ¿Esto qué hace? Que tenga las prestaciones de un transistor bipolar, pero que la señal de entradas, cuando viene, se encuentra con la presencia de una muy alta impedancia de entrada, con lo cual, ¿qué sucede? Y bueno, tengo menos cantidad de corriente de excitación, tengo un poco más de aislación entre un dispositivo y otro.
mayor cantidad de capacidad de corriente de trabajo y demás. Se usa muchísimo en la industria electrónica, en la electrónica industrial, aunque el costo es muy elevado. El costo de un IGBT es muy elevado porque justamente sirve para altas potencias. Hay sensores que son ópticos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el caso de sensores ópticos que dependen de cómo es la forma en que sensan, es el tipo de sensor. Están los de reflexión directa, los de reflexión sobre espejo y los de barrera, entre otros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace acá? Acá el sistema de sensor tiene aquí adentro, dentro de esta misma cápsula, tiene el emisor y el receptor juntos. Entonces el emisor emite la señal. Cuando pasa un objeto por acá, inmediatamente ese objeto refleja esa señal, vuelve por acá y dice, pasó alguien, ¿no? Y emite un pulso. Entonces el de reflexión directa se puede usar como un detector de paso. Acá también, este receptor también de la misma manera, nada más que acá lo que se pone es un espejo del otro lado, un espejillo del otro lado, de forma tal de que cuando pasa el objeto lo que hace es cortar la barrera, ¿sí? Eso es lo que hace a través de este sistema. Emite y recibe todo el tiempo, hasta que un objeto se pone en el medio y deja de recibir. Entonces el sistema dice, che, estoy emitiendo pero no estoy recibiendo nada, listo, está pasando un objeto. Acá, en este sistema de barrera es donde tengo el emisor y el receptor del otro lado. Entonces el emisor está continuamente emitiendo, el receptor está continuamente recibiendo, y cuando pasa el objeto se corta esa señal entre el emisor y el receptor, inmediatamente produce un pulso, o la falta de pulso, mejor dicho, del otro lado, y con lo cual dice, che, pasó algo o pasó alguien. Básicamente de esta manera funcionarían los sensores ópticos. Hay sensores que son inductivos. En el caso de los sensores inductivos, ¿para qué sirven? Sirven, por ejemplo, para poder detectar metales y demás. Tienen adentro una bobina, un sistema electrónico que después lo vamos a ver con mayor detenimiento, y lo que hace esto es justamente a través de un circuito oscilador el cambio de frecuencia cuando pasa un objeto por delante de él. Esto genera una alteración en el campo de fuerza de esa bobina, y esa alteración en el campo de fuerza de la bobina genera un 1 que me dice que está pasando alguien o algo. Acá tenemos un sensor inductivo que se usa muchísimo en la industria automovilística y en otras más, que es la rueda fónica. ¿Qué es la rueda fónica? La rueda fónica es una rueda que tiene un montón de engranajes, pero que en algún lugar le falta alguno de los engranajes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada vez que va pasando un engranaje por el sensor inductivo, genera un pulso. Esto se usa mucho en autos. Pulso, y cuando tiene que venir otro pulso, no viene. Y después viene el otro pulso, y dice, bueno, donde no vino es porque esta rueda ya dio una vuelta completa. En muchos sistemas se utiliza justamente eso para medir la cantidad de revoluciones del motor, para después transformarlo en cantidad de velocidad y de cuenta vueltas o de cuenta revoluciones de un motor. Hay sensores que son capacitivos, en lugar de ser inductivos son capacitivos. ¿Y cómo funcionan? Funcionan a través de sistemas diferenciales. Por ejemplo, acá tienen dos capacitores diferenciales. Cuando los dos capacitores tienen el mismo valor, de este lado esto es un comparador, entonces puedo llegar a tener un 1 o un 0, depende de cómo está polarizado. Pero cuando uno de los dos cambia de valor y ya es distinto al otro, acá provoca una alteración en la salida. Esa alteración es el dato. ¿Y dónde están puestos estos capacitores? Están puestos acá, están puestos en el cabezal del sensor. Entonces esto detecta por capacidad, o sea, todo el tiempo aquí hay campos eléctricos que están saliendo del cabezal. Cuando algo interrumpe o varía o hace que varíe ese campo eléctrico, no es necesario que lo interrumpa. Con el simple hecho que lo haga variar, esto produce un 1 a la salida, con lo cual con ese 1 yo puedo detectar el paso o lo que sea de alguna cosa, y de esa manera puedo hacer como por ejemplo esto. Esto es un sistema que detecta el paso de objetos y inmediatamente va activando un relay, el cual el relay a su vez
va excitando este buffer y del otro lado voy obteniendo los datos. Entonces acá con este sistema, a través del sistema de sensado de capacidad, puedo contar objetos y esto lo enchufo a una computadora e inmediatamente veo la cantidad de objetos que está pasando, inclusive puedo saber la cantidad de producción que estoy haciendo de ese objeto. Pueden ser latas de arvejas, qué sé yo. Puedo ver la cantidad de latas de arvejas que está pasando y en cuánta cantidad de tiempo, y de acuerdo a eso puedo ver la producción. Es un sistema muy interesante para de aplicación de los sensores capacitivos, por ejemplo. Hay sensores que son resistivos. Por ejemplo, acá tenemos dos en donde este eje se desplaza aquí adentro a través de una delga de contacto, y entonces este elemento resistivo comienza a variar de resistencia. Entonces un movimiento lineal de este eje hacia adentro, hacia afuera, se transforma en una variación de resistencia eléctrica. Acá tenemos el clásico potenciómetro. En este caso, cuando gira provoca una variación de resistencia eléctrica. Este es un sistema angular, este es un sistema lineal y este es un sistema angular de sensado por resistencia. Están las celdas de carga también, también llamadas galgas extensiométricas, que están aplicadas sobre un sustrato, en donde si yo aplico una presión, modifico el sustrato y por lo tanto modifico la resistencia eléctrica, y de este lado yo puedo obtener una variación de esa resistencia eléctrica. Es un elemento que se utiliza muchísimo para hacer ensayos de materiales y demás, de deformación de materiales. Está muy interesante. Entonces también tengo otros elementos, como por ejemplo el LDR. El LDR es un resistor dependiente de la luz, en donde cuando incide más o menos cantidad de luz se produce una variación de resistencia eléctrica. Una de las cosas que usa un sensor resistivo de este tipo, por ejemplo, son los luxómetros, o aparatos que utilizan los fotógrafos para ver la cantidad de lúmenes que hay en un lugar determinado, o de luxes. Y también se usan, por ejemplo, en interruptores crepusculares. Cuando deja de haber sol, entonces esta resistencia varía, va cambiando, y llega a un punto tal en donde ya al no haber más sol directamente hace que un sistema active la lámpara del patio, por ejemplo. Entonces eso lo hace a través de un LDR. También se puede sensar con otros sistemas que son el PTC y el NTC. ¿El PTC qué es? El PTC es un sistema de control que es por coeficiente positivo, y el NTC por coeficiente negativo. ¿De qué estamos hablando? Hablamos de lo siguiente. Estos aparatitos están puestos sobre, por ejemplo, los disipadores térmicos. Entonces está sensando todo el tiempo la temperatura. Positivo, ¿qué significa P? Que cuando la temperatura aumenta, la resistencia aumenta. Entonces, en función de eso, yo puedo activar o desactivar un cooler, o ver que la temperatura es demasiado grande y tomar otras decisiones, como por ejemplo apagar el aparato o lo que sea. Esto lo hace por pendiente positiva, o sea, cuando aumenta la temperatura, aumenta la tensión, aumenta la resistencia eléctrica. En este caso es al revés: aumenta la temperatura, disminuye la resistencia eléctrica en el NTC. Depende del sistema que nosotros queramos controlar y qué es lo que queramos hacer, vamos a elegir o un PTC o un NTC. El sensor de ultrasonido. En el caso del sensor de ultrasonido tenemos un sistema que va a emitir una señal, y esa señal, cuando detecte un objeto, va como si fuese un radar, digamos, ¿no? Va a emitir un eco que lo va a detectar el sensor, y que con esto va a producir un 1 y que me va a decir, che, pasó alguien por ahí. Acá tenemos un sensor industrial, de tipo industrial, que lógicamente son prohibitivos de comprar a menos que uno quiera establecer una industria, pero en términos de laboratorio de casa, digamos, no es algo que sea común. Pero sí, lo que podemos tener son este tipo de módulos que vienen para Arduino y demás, que son transmisores y receptores de ultrasonido. Entonces uno es el transmisor, este es el transmisor, vieron que tiene la letra T, este es el receptor que tiene la letra R, emite en una frecuencia determinada, sale esa señal, vuelve hacia el receptor en caso de que rebote en algún lugar, e inmediatamente acá produce un 1 en el pin del eco, y yo del otro lado lo tomo como una información. Acá tenemos una conexión del sistema, como sería la conexión de un sensor de este tipo. En este caso es un HC-SR04.
Normalmente el último número determina la cantidad de metros en lo que puede censar. Eso es medio relativo. Entonces acá, ¿qué es lo que pasa? Pasa el sensor, se produce la ráfaga todo el tiempo, el objeto pasa e inmediatamente produce un eco. Ese eco se transforma en un pulso que después lo toma un sistema de control y decide si contar, si lo que sea, ¿no? Eso depende de cómo yo configure los sistemas. Hay sistemas controladores que son de control de motor paso a paso. ¿Qué es un motor paso a paso? Es un motor que si yo le aplico tensión eléctrica no anda. ¿Por qué? Porque es un motor que tiene varios cablecitos de salida. Se usa mucho en las fotocopiadoras y demás, y todos sistemas mecánicos automatizados. Y son motores que están dados por grados de paso. Entonces hay motores que tienen más cantidad de grados que otros, eso depende de la utilización. Entonces, ¿cómo lo alimento? Fíjense que el motor paso a paso tiene muchos cables acá. Entonces evidentemente dice, che, ¿dónde pongo el positivo? ¿Dónde pongo el negativo? Normalmente se utiliza un excitador, un driver, que viene hecho para esto, o también se puede hacer con transistores. Yo tengo que aplicar una secuenciación de pulsos para que el motor pueda girar o para un lado o para el otro y en qué cantidad de pasos lo tenga que hacer. En este caso utiliza un contador decimal que es un CD4017 con un reloj generado por el famoso 555. El 555 está en configuración estable, con lo cual genera pulsos donde la frecuencia de esos pulsos los maneja esta RC, esta constante RC, y estos pulsos ingresan directamente al clock del 4017, el cual comienza a contar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, o este con este y este con este. Eso depende de cómo yo lo voy configurando, pero en definitiva voy ingresando acá y esto con este driver, con este excitador. ¿Por qué tengo que poner un excitador acá? Porque la cantidad de corriente del motor paso a paso es muy grande. Puedo quemar inmediatamente el 4017 porque no se banca tanta cantidad de corriente. ¿Cómo sé cuándo se banca, no se banca y todo ese tipo de cosas? Hoja de datos. La hoja de datos es fundamental. Entonces esos pulsos son los que ingresan y excitan alternadamente a las bobinas en una forma secuencial, de forma tal de que el motor empieza a girar paso por paso, por paso, por paso. Y como lo hace tan rápido, el motor gira rápido, pero a una velocidad totalmente controlada. Ese es un controlador de motor paso a paso. También es importante tenerlo en cuenta en la industria. Bueno, hasta acá llegamos con esta introducción. Esperemos que más o menos se haya podido entender. La electrónica industrial en sí no tiene límites. Cada vez están saliendo mayor cantidad de combinaciones de dispositivos electrónicos, lo cual facilita cada vez más los diseños de control, los diseños de los sistemas de control. Entonces, bueno, es importantísimo tener en cuenta todo de lo que yo puedo echar a mano para justamente hacer un sistema. Acá estamos viendo en este fin de la presentación cómo sería una secuenciación de cada una de las bobinas para un motor paso a paso. Bueno, espero que más o menos esto les haya servido para tener un panorama. Hasta la próxima clase. Muchísimas gracias ante todo. Y bueno, ya nos estaremos encontrando. Muchas gracias.